Las primeras chispas de poder. Parte 1. El verano había llegado silenciosamente al pequeño pueblo donde vivía Adrian. Las colinas estaban cubiertas de un verde intenso. Los árboles del bosque cercano se movían suavemente con el viento cálido, y el cielo permanecía despejado la mayor parte de los días. Para la mayoría de los niños, el verano significaba jugar al aire libre sin preocupaciones. Pero para Adrian significaba algo mucho más importante: entrenamiento. Habían pasado varias semanas desde el día en que logró hacer flotar el bloque de madera frente a su padre. Aunque el resultado había sido breve e inestable, aquel momento había confirmado algo que Adrian sospechaba desde hacía tiempo. Podía sentir la magia. No era solo una energía invisible dentro de su cuerpo, era algo más profundo, como una corriente silenciosa que recorría cada parte de su ser. Y si podía sentirla, entonces podría aprender a controlarla. Por supuesto, tenía que ser cuidadoso. Su padre ya había visto una pequeña muestra de su habilidad, pero Adrian sabía que los magos jóvenes normalmente no podían usar magia consciente con tanta facilidad. Si demostraba demasiado control, podría generar preguntas difíciles de responder. Así que decidió entrenar en secreto. Cada tarde caminaba hacia el borde del bosque cercano. Allí había un claro rodeado de árboles altos que bloqueaban la vista desde la casa. Era el lugar perfecto. Ese día, el sol comenzaba a descender lentamente cuando Adrian llegó al claro. La luz atravesaba las hojas de los árboles creando pequeños puntos dorados sobre el suelo. Se sentó sobre una roca plana. Respiró profundamente. Había pasado los últimos días pensando en cómo aprender a usar su magia sin varita. En los libros que había leído en su vida anterior, algunos magos poderosos eran capaces de usar magia sin varita, pero normalmente requería años de práctica. Pero Adrian tenía una ventaja: su mente adulta. Podía analizar su propia energía con paciencia y concentración, algo que un niño común difícilmente podría hacer. Cerró los ojos. Intentó sentir nuevamente esa corriente mágica. Al principio no sintió nada, solo el sonido del viento moviendo las hojas, el canto distante de algunos pájaros. Pero después de varios minutos, apareció. La misma sensación cálida que había experimentado antes, una energía suave moviéndose dentro de su cuerpo. Adrian concentró su atención en ella. Intentó guiarla. No sabía exactamente cómo hacerlo, pero imaginó la energía moviéndose desde su pecho hacia su brazo derecho. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, una pequeña piedra frente a él vibró. Adrian abrió los ojos de inmediato. La piedra estaba temblando. No mucho, solo un poco, pero definitivamente se estaba moviendo. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Funcionó», susurró. Intentó mantener la concentración. La piedra se elevó apenas unos milímetros del suelo, pero justo cuando comenzaba a subir más, la energía desapareció. La piedra cayó nuevamente. Adrian dejó escapar un largo suspiro. Bueno, eso fue mejor que nada. Se recostó un momento sobre la roca mirando el cielo. Sabía que dominar la magia sin varita no sería fácil, pero incluso ese pequeño progreso era increíble para alguien de su edad, especialmente porque la mayoría de los niños no comenzaban a entrenar hasta recibir su carta de Hogwarts. Adrian volvió a sentarse. Miró la piedra otra vez. «Intentémoslo otra vez». Pero justo cuando estaba a punto de concentrarse de nuevo, escuchó algo. Un sonido proveniente del bosque. Una rama rompiéndose. Adrian se puso de pie inmediatamente. Miró hacia los árboles. El bosque frente a él estaba oscuro y silencioso. Durante unos segundos no vio nada. Luego, algo se movió entre las sombras. Adrian sintió un pequeño escalofrío. No parecía un animal común. La forma que había visto moverse era demasiado grande para un conejo o un foxo. El niño dio un paso hacia atrás. «¿Hola?», dijo con cautela. El silencio respondió. Pero unos segundos después, la criatura salió lentamente entre los árboles. Adrian abrió los ojos de sorpresa.
Era un animal, pero no uno normal. Parecía un ciervo pequeño, aunque su cuerpo tenía un brillo plateado muy tenue bajo la luz del atardecer. Sus ojos eran grandes y luminosos. El animal lo observaba con curiosidad. Adrian permaneció completamente quieto. Recordó inmediatamente algo de los libros del mundo mágico. Criaturas mágicas raras solían vivir en bosques alejados de los asentamientos humanos. Pero aquella criatura era diferente a cualquier cosa que había visto en los libros de su casa. El pequeño ciervo dio un paso más hacia el claro. Adrian notó algo extraño. La criatura no parecía espantada. De hecho, parecía interesada en él. «Tranquilo», murmuró Adrian suavemente. El animal inclinó ligeramente la cabeza. Luego, avanzó otro paso. Adrian sintió nuevamente esa energía mágica dentro de su cuerpo. Pero esta vez no estaba concentrado en mover objetos. La energía parecía reaccionar a la presencia de la criatura. El ciervo plateado se acercó lentamente hasta quedar a pocos metros de él. Durante unos segundos, ambos se quedaron observándose. Luego, ocurrió algo inesperado. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera reconociéndolo. Adrian frunció el ceño. ¿Qué? Pero antes de que pudiera reaccionar, el animal dio media vuelta y desapareció entre los árboles. El claro volvió a quedar en silencio. Adrian permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego dejó escapar una pequeña risa nerviosa. Bueno, eso fue extraño. Pero mientras caminaba de regreso a casa, una pregunta seguía dando vueltas en su mente. ¿Por qué aquella criatura mágica parecía reaccionar a su presencia? Y más importante aún, ¿era solo coincidencia o había algo especial en su magia que todavía no comprendía? Adrian miró el cielo oscureciendo sobre el bosque. Sentía que aquel encuentro no había sido un simple accidente, y algo le decía que aquel misterioso animal no sería la última criatura mágica que se cruzaría en su camino. Parte 2. El encuentro con la criatura plateada no salió de la mente de Adrian durante los días siguientes. Cada vez que recordaba los ojos brillantes del pequeño ciervo, sentía algo extraño en el pecho. No había sido miedo, tampoco simple curiosidad. Había sido algo más profundo, como si aquella criatura hubiera podido sentir su magia, o incluso reconocerlo. Mientras caminaba por el jardín de su casa una tarde, Adrian pensaba en todas las criaturas mágicas que recordaba de su vida anterior. Había leído muchos libros en el mundo de Harry Potter: hipogrifos, thestrals, unicornios, dragones, centauros. Pero aquel animal no parecía encajar exactamente con ninguno de ellos. Era parecido a un ciervo, pero su brillo plateado era demasiado intenso para ser natural. «Estás muy callado hoy», dijo su madre desde la mesa del jardín. Adrian levantó la mirada. Ella estaba revisando varios frascos de ingredientes para pociones, organizándolos cuidadosamente. «Solo estoy pensando», respondió Adrian. Su madre sonrió. «¿Eso lo haces mucho para alguien de tu edad?». Adrian también sonrió ligeramente. Si ella supiera cuánto pensaba realmente. «Mamá», preguntó después de un momento, ¿existen animales mágicos que brillen? Su madre levantó una ceja con curiosidad. ¿Brillar? ¿Como una luz? Algo así. Ella se tomó un momento para pensar. Bueno, hay varias criaturas mágicas con propiedades luminosas, algunos insectos mágicos, ciertas serpientes raras e incluso algunos unicornios pueden reflejar la luz de forma muy intensa. Adrian sintió un pequeño interés. ¿Unicornios? Sí, respondió ella, aunque son extremadamente raros y casi siempre viven en bosques protegidos. Adrian miró hacia el bosque cercano. ¿Podrían vivir aquí? Su madre siguió su mirada hacia los árboles. Es posible que algunas criaturas mágicas vivan allí. Los bosques suelen ser lugares seguros para ellas. Adrian asintió lentamente.
pero no dijo nada más, porque sabía que lo que había visto no parecía un unicornio. No tenía cuerno, y su tamaño era más pequeño. Aquella noche, mientras su padre revisaba algunos documentos en su estudio, Adrian decidió regresar a la pequeña biblioteca de la casa. Había algo que quería investigar. Las estanterías estaban llenas de libros de historia mágica, criaturas y teoría. Adrian caminó lentamente frente a ellos, leyendo los títulos, hasta que uno llamó su atención. Guía de criaturas mágicas de los bosques antiguos. Sus ojos brillaron. Sacó el libro de la estantería. Era pesado. Lo llevó hasta una mesa cercana y lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de ilustraciones detalladas. Algunas mostraban criaturas enormes y peligrosas. Otras eran pequeñas y casi invisibles. Adrian comenzó a pasar páginas lentamente. Buscaba algo parecido a lo que había visto. Un ciervo pequeño, brillo plateado, ojos luminosos. Pasaron varios minutos, luego 20, pero no encontró nada exactamente igual. Frunció el ceño. Eso es raro. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar el libro, escuchó algo. Un pequeño golpe. Provenía de la ventana. Adrian levantó la cabeza. La cortina se movía ligeramente con el viento, pero el sonido volvió a escucharse. Toc. Adrian caminó hacia la ventana. La abrió lentamente. El aire nocturno entró en la habitación. Y entonces lo vio. Sentado sobre el borde de la ventana estaba un pequeño búho marrón. Adrian abrió los ojos con sorpresa. El búho llevaba algo atado a una de sus patas. Un pequeño pergamino. ¿Para mí?, murmuró Adrian. El búho inclinó la cabeza. Adrian desató cuidadosamente el pergamino. El búho salió volando inmediatamente después. Adrian cerró la ventana y desenrolló el papel. No era una carta oficial como las del ministerio o Hogwarts. Era más simple. Solo tenía unas pocas palabras escritas con tinta oscura. Adrian leyó lentamente. El bosque te está observando. Su corazón dio un pequeño salto. Debajo de esa frase había otro mensaje. Si vuelves mañana al atardecer, encontrarás respuestas. Adrian sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién había enviado eso? ¿Y cómo sabían que había estado en el bosque? Miró nuevamente el papel. No había firma, ni símbolo, nada, solo esas palabras. Adrian respiró profundamente. La situación era extraña, muy extraña, pero también despertaba algo dentro de él. Curiosidad. Si había algo que había aprendido en su vida anterior, era que el mundo mágico estaba lleno de secretos, y muchos de ellos comenzaban con pequeños misterios como ese bosque. Adrian dobló el pergamino. Lo guardó dentro de uno de los libros de la biblioteca. Luego miró por la ventana hacia el bosque oscuro. Las copas de los árboles se movían con el viento. En algún lugar ahí dentro, había algo que lo había observado. Algo que sabía que él estaba allí. Y ahora, parecía querer que regresara. Adrian cruzó los brazos pensativo. Esto podría ser una mala idea. Pero después de unos segundos, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. O una muy buena, porque si había algo que sabía con certeza, era que los grandes secretos del mundo mágico siempre comenzaban en lugares como ese bosque. La biblioteca de las historias. Parte 3. La noche fue larga para Adrian. Aunque intentó dormir como cualquier niño normal, su mente no dejaba de pensar en el mensaje que había recibido. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras del pergamino aparecían en su mente. El bosque te está observando. ¿Quién lo había enviado? Esa era la pregunta que más lo inquietaba.
En el mundo mágico, los búhos se utilizaban normalmente para enviar cartas entre magos, pero casi siempre los mensajes tenían un remitente claro: el ministerio, Hogwarts, familiares o conocidos. Ese pergamino no tenía nombre, ni símbolo, ni sello, nada, solo aquellas palabras misteriosas. Adrian se giró en su cama y miró la ventana. La luna iluminaba débilmente el bosque a lo lejos, haciendo que las sombras de los árboles parecieran más profundas. Si vuelves mañana al atardecer, encontrarás respuestas. Suspiró lentamente. Sabía que debía tener cuidado. El mundo mágico no era un lugar completamente seguro, especialmente para un niño. Había criaturas peligrosas, magos oscuros y todo tipo de misterios que podían volverse mortales si no se manejaban con inteligencia. Pero también sabía algo más. Desde que había renacido, su vida parecía empujarlo hacia ese bosque. Primero el claro perfecto para entrenar, luego la criatura plateada, y ahora ese mensaje. Adrian cerró los ojos. «Solo voy a observar», murmuró para sí mismo. Finalmente el sueño lo alcanzó. El día siguiente pasó con una lentitud desesperante. Adrian intentó comportarse normalmente durante el desayuno, pero su mente estaba completamente enfocada en el atardecer. Su padre salió temprano para investigar unas plantas mágicas cerca de una colina cercana. Su madre pasó la mañana preparando pociones sencillas. «Adrian», dijo ella mientras removía un caldero, «¿quieres ayudarme otra vez?» El niño dudó por un momento, pero decidió aceptar. Era mejor actuar con normalidad. Sí. Su madre le entregó un pequeño mortero de piedra. «Tritura estas hojas de menta lunar». Adrian comenzó a triturar las hojas lentamente. Mientras trituraba las hojas, observaba cómo su madre agregaba ingredientes al caldero. El vapor verde subía lentamente. «La magia es paciencia», dijo mientras removía el líquido. «Muchos jóvenes creen que todo se trata de poder». Adrian escuchó con atención. «Pero en realidad, la magia es más parecida a la música. Si apresuras el ritmo, todo se arruina». Adrian asintió. «Como una canción». Su madre sonrió. «Exactamente». Pero aunque escuchaba las palabras, su mente seguía pensando en otra cosa. El bosque, el mensaje, la criatura plateada. Cuando finalmente el sol comenzó a descender en el horizonte, Adrian sintió que su corazón latía más rápido. Era el momento. «Voy a caminar un poco», dijo. Su madre levantó la mirada. «No te alejes demasiado». «No lo haré». Adrian salió de la casa con paso tranquilo, pero en cuanto estuvo lo suficientemente lejos, comenzó a caminar más rápido. El camino hacia el bosque le resultaba familiar ahora. Las colinas cubiertas de hierba, las piedras dispersas, los árboles altos que marcaban la entrada al bosque. Cuando cruzó el límite de los árboles, la temperatura pareció bajar ligeramente. El bosque siempre tenía ese efecto. Era más silencioso, más profundo, más antiguo. Adrian siguió caminando hasta llegar al claro donde había entrenado el día anterior. El sol estaba justo en el borde del horizonte. La luz dorada iluminaba el lugar. Pero algo era diferente. Adrian lo notó inmediatamente. No era un humano, era un centauro. Su cuerpo inferior era el de un poderoso caballo marrón, mientras que el torso y cabeza eran humanos. Su cabello largo caía sobre sus hombros y sus ojos brillaban con una calma profunda. Adrian recordó inmediatamente lo que sabía sobre ellos. Los centauros eran criaturas inteligentes que vivían en bosques mágicos. Eran conocidos por su sabiduría y por su habilidad para leer las estrellas. El centauro lo observó durante algunos segundos. Luego habló con una voz profunda y tranquila. «Así que tú eres el niño». Adrian tragó saliva. «¿El niño?».
El centauro caminó lentamente hasta quedar a unos metros de él. El que no pertenece a este tiempo. Adrian sintió un escalofrío. Esas palabras golpearon su mente como un trueno. ¿Qué quieres decir? El centauro levantó la mirada hacia el cielo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Las historias cuentan muchas cosas, dijo, historias del pasado y del futuro. Luego volvió a mirarlo. Y tu historia no estaba escrita originalmente. El corazón de Adrian latía con fuerza. ¿Es posible? ¿Podía este centauro ver algo sobre su transmigración? El centauro dio un paso más cerca. Tu presencia ha cambiado el flujo de los eventos. Adrian respiró profundamente. ¿Eso es malo? El centauro guardó silencio durante algunos segundos. Luego respondió. Eso aún no lo sabemos. El viento movió las hojas de los árboles. La luz del sol desapareció completamente detrás de las colinas. El bosque se volvió más oscuro. El centauro observó nuevamente el cielo. Se acercan tiempos difíciles para este mundo. Adrian lo sabía, pero escuchar a alguien más decirlo hacía que todo pareciera más real. Una sombra crece, continuó el centauro, una sombra que traerá miedo y guerra. Adrian bajó la mirada. Lo sé. El centauro frunció ligeramente el ceño. Eso es lo que hace que tu presencia sea tan peculiar. Luego lo observó directamente a los ojos. Sabes cosas que aún no han ocurrido. El silencio llenó el claro. Adrian sabía que ya no tenía sentido fingir. Entonces, ¿por qué me llamaste aquí? El centauro respiró profundamente. Porque el bosque también te ha notado. En ese momento, Adrian escuchó un sonido suave detrás de él. Giró la cabeza. Entre los árboles apareció nuevamente la criatura plateada, el pequeño ciervo. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Caminó lentamente hacia el claro y se detuvo junto al centauro. Adrian lo miró sorprendido. ¿Es tuyo? El centauro negó la cabeza. No. Luego miró a la criatura con respeto. Él te encontró primero. Adrian observó al pequeño animal. La criatura inclinó la cabeza nuevamente, igual que el día anterior. El centauro habló con calma. Las criaturas del bosque sienten la magia verdadera. Adrian frunció ligeramente el ceño. ¿Magia verdadera? Adrian lo miró profundamente. Tu alma es antigua, pero tu cuerpo es joven. Un escalofrío recorrió la espalda de Adrian. Eso crea un tipo de magia muy poco común. El centauro volvió a mirar el cielo. El bosque no suele confiar fácilmente en los humanos. Luego señaló al pequeño ciervo plateado. Pero él confía en ti. Adrian observó a la criatura. La criatura se acercó lentamente hasta quedar a solo 1 metro de distancia. Adrian extendió su mano con cuidado. La criatura no retrocedió. Al contrario, se acercó un poco más. Sus narices casi se tocaron. En ese momento, Adrian sintió algo poderoso. La misma energía mágica dentro de su cuerpo reaccionando intensamente. Pero esta vez no era solo energía, era conexión. El centauro observó la escena en silencio. Luego habló con voz baja. Tu camino será diferente al de los demás magos. Adrian levantó la mirada. ¿Diferente cómo? El centauro respondió lentamente. Porque el destino ya cambió. El viento sopló entre los árboles. Las estrellas brillaban con más intensidad ahora. Y en ese momento, Adrian comprendió algo muy importante. Su segunda vida no solo era una oportunidad para sobrevivir al futuro, también podría convertirse en algo mucho más grande. Porque ahora, incluso el bosque mágico sabía que él existía. Y eso significa que su historia apenas estaba comenzando.